a pesar de tener una grave enfermedad y a pesar de que su caso no ha sido llevado a todas las instancias, es decir, no debería estar en prisión todavía porque no tiene una sentencia ejecutoriada. Todavía faltan algunas etapas en el ámbito legal por las que debe pasar. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar aquí. Claudia, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. A nivel de organizaciones sociales, este caso ha sido bastante conocido. Las organizaciones sociales y derechos humanos han pedido al Estado ecuatoriano que lo revea, que tome en cuenta las condiciones de salud que tiene Gabriela. ¿Qué respuesta han tenido al respecto? Tenemos como dos miradas, justamente, uno desde organizaciones de derechos humanos, pero también desde el mismo Estado, ¿no? Por ejemplo, de Defensoría del Pueblo. Y es porque, en primer lugar, hay muchas irregularidades respecto al proceso judicial. Ella tuvo mucho espacio de indefensión. Además, la sentencia de ella está basada en lo indicioso, no en lo probatorio. Uh-huh. Y eso se supone que no es las reglas del juego, digamos, de un espacio judicial, de una acusación. Yo mañana le digo, Yesenia hizo tal cosa, y creo que ella hizo porque tiene este tipo de pensamiento. Y entonces usted es sentenciada por eso. Sin pruebas de por medio que digan. Simplemente es mi palabra, yo creo que Yesenia hizo eso, y además de creer es porque ella tiene este perfil. Y al tener este perfil a usted se le da una sentencia. No está justamente lo que decíamos, no está en todas las instancias, de hecho estamos recién en segunda instancia, estamos en el proceso de apelación, por tanto ella no tiene sentencia ejecutoriada. Para tener sentencia ejecutoriada tendría que haber pasado las 3 instancias, uh-huh. Y nosotros recién estamos en segunda. Eso por un lado, y después decir que en cuanto a sus derechos y a derechos humanos, la Corte Constitucional en el Ecuador ya tiene una sentencia de la incompatibilidad de personas con enfermedades catastróficas y la sentencia a través de cárcel efectiva, cárcel en prisión. Es incompatible. Eso ya lo dijo la Corte Constitucional. No se puede hacer eso. A mi hermana recibe un habeas corpus porque demostramos además que dentro de la prisión preventiva durante 3 meses ella había perdido cerca de 15 kilos, había perdido pelo, no había recibido una sola atención médica, pese a que se informó que ella tenía una enfermedad catastrófica. Se entregó la historia clínica, que no nos la estábamos inventando nosotros, sino que es una enfermedad que padece hace muchísimo tiempo y que es incurable porque es un tumor cerebral. Y que además, dentro de el IES mismo ya lo denomina y dice, los tumores cerebrales son enfermedades catastróficas. Para el IES es un grupo de atención prioritaria porque ella se atendía en una clínica especializada que se llama Crónicos Metabólicos del Instituto de Seguridad Social. Todo eso se entregó en el Centro de Privación de la Libertad, en ese momento en La Tacunga, estamos hablando del 2022. Uh-huh. Sin embargo, no recibió una sola atención. Nos presentamos a las instancias de garantías y demostramos que durante todo ese periodo ella no había recibido ni una sola atención y que su enfermedad se había agudizado. Se le da el habeas corpus, ella permanece, y eso, ojo, esta información es bien importante. Ella no se le dio la libertad. Uh-huh. A ella lo que se le hizo es se le dictó la medida de prisión domiciliaria. Uh-huh. ¿Qué implica la prisión domiciliaria? Implica que ella tenía policías dentro de su casa 24/7. 24/7 con fotografías todo el tiempo, violando la intimidad, etcétera. No es que ella estaba, libre o cómodamente realizando sus actividades. Además, ella no podía hacer ninguna actividad económica. Yeah. Porque justamente como estamos en esta etapa de la apelación, a mi hermana se le sentencia a 5 años y 4 meses, pero además de pagar $40,000 a una persona que no se le probó ni siquiera que tenía dinero, bienes, etcétera. Pero se le sentencia a pagar $40,000. Ojo, otros sentenciados le piden $100,000. A mi hermana le piden $40,000. Supuestamente es la primera sentencia. Pero ella está en la casa, tiene presión domiciliaria con policías 24/7, policías que constantemente le están sacando fotos y además con un hostigamiento hay un ensañamiento ahí. Pero ella no estaba libre, ojo. El habeas es para que la policía, estando en la casa, se garantice sus salidas periódicas a sus atenciones. ¿Qué implicaban sus atenciones? Ella precisa neurólogo, ella precisa exámenes periódicos,
porque este tumor es un adenoma hipoficiario que está en una zona que regula las hormonas que hacen al funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Entonces yo tenía que hacerse exámenes periódicos, tenía las visitas del neurólogo, tenía visitas de endocrinólogas, tenía visitas con ginecología, no porque era simplemente, se le ocurría ir. La misma enfermedad de ella, el mismo tumor genera problemas en la salud reproductiva. Le veían más un especialista psiquiatra, porque además de esto desregula las hormonas, como decía. 5 especialistas. Por eso es el habeas. El juez convoca a una revisión del habeas, y el argumento que esgrime el juez fue que como ella tenía su salud estabilizada, tenía que volver a la cárcel. Pero ¿cuál es la lógica de esto? O sea, el habeas es correctivo justamente para que tenga acceso a la salud. Cuando tiene acceso a la salud y su salud está estable, le vuelvo a la cárcel para que se vuelva a deteriorar su salud. Porque la cárcel sigue sin demostrar, los centros de privación de libertad no han podido demostrar que tienen la capacidad de atender a una persona con una enfermedad catastrófica. O sea, no hay lógica de derechos humanos acá. Y justamente eso es lo que se está discutiendo. Ella, le detienen nuevamente desde el 18 de octubre. Miren la fecha en la que estamos. No ha recibido una medicación, porque ella tiene que tomar medicación. No ha recibido una de las pastillas que necesita. ¿Dónde está detenida, Gabriela? Y ese es el otro dato alarmante que tenemos. Ella estaba en la cárcel de la Tacunga. Hace unos días el SNAI emitió un comunicado diciendo que hizo un traslado masivo. Sin informarles nunca a ustedes, los familiares. Abogados, familia, nada. Nosotros lo que sabemos es porque hay como un grupo de familiares, etcétera, donde dicen hay buses fuera de la cárcel de la Tacunga y están sacando gente, no sabemos qué pasa. Y entre esas personas estaba su hermano. Nos enteramos del día siguiente por el comunicado. Lo que pudimos hacer es, abogados, todo, tratar de comunicarnos, no teníamos información. El SNAI sacó un comunicado al día siguiente, dice, trasladamos a todas las mujeres a la cárcel de Tungurahua. ¿En qué condiciones están en la cárcel de Tungurahua? La cárcel de Tungurahua era una cárcel mixta. Ahora decide el SNAI que solo de mujeres. Pero no hizo las condiciones, no la condicionó para que sea solo de mujeres. Para que sea solo de mujeres. Es decir, por ejemplo, cada 170 mujeres hay un baño. ¿Por qué? Porque cuando es para hombres, tú tienes los urinarios. Pero cuando es para mujeres, tú tienes que garantizar los inodoros, ¿no es cierto? No existe ni siquiera eso. No existen baños, están encerradas. El mismo SNAI no ha organizado las condiciones propias para recibirles. ¿Por qué? Porque ahora tienen todos guardacárceles varones. Se supone que en las cárceles de mujeres tienen que ser guardacárceles mujeres para garantizar los derechos de las mujeres y para reducir los riesgos de violencia sexual, etcétera, de explotación, etcétera. Pero en no están estas condiciones. Estamos incomunicados desde el día que se le llevan de la Tacunga sin informar, insisto, previamente familias y abogados. Ahí tenemos otra violación a sus derechos, porque se supone que se tiene que informar a la defensa técnica y también a la familia de estos traslados. No se informó, hasta ahora no tenemos contacto tampoco directamente con ella, simplemente ir a pararnos fuera de la cárcel a ver si alguna autoridad quiere decirnos qué pasa, y no pasan de comentarios que no llegan a ser información oficial. Para tener un contexto, ¿por qué se le acusa a Gabriela Gallardo de trata de personas, de reclutamiento de personas? ¿Y qué fue lo que ella hizo para haber recibido esta sentencia en primera instancia? Esto es bien interesante, y por eso justamente, y esa es la ventaja que tenemos, y nosotros decimos estamos del lado de la verdad. Y aquí se marca la inocencia. Se le acusa de un delito que es gravísimo. Es un delito horrendo, y nosotros no tenemos duda de lo horrendo que puede ser cuando ocurre efectivamente este tipo de delitos. Pero al movimiento político donde participaba mi hermana es un movimiento político de izquierda radical. El movimiento guevarista. El movimiento guevarista, que ya era molesto para, primero, un poder de turno, que fue en el gobierno de Lenín Moreno. En ese momento la ministra Vela hace una rueda de prensa, y en una rueda de prensa dice, es que el movimiento guevarista nosotros ya les estamos siguiendo porque son incendiarios, algún término así utiliza. En el gobierno de Guillermo Lasso fue donde se dio la persecución realmente. Nosotros sí hacemos responsable a ese momento, se hace la persecución.
Se los detiene, pero la investigación inicia por un proceso distinto, supuestamente. Y en el camino, lo que hacen es intentar de acomodar las piezas para lograr acusarle de algún delito, ya que el que buscaban ellos de sedición no lograron, porque tampoco tenían pruebas. Las pruebas con las que es detenida mi hermana, y cualquier persona si tiene dudas de lo que yo estoy diciendo, son documentos públicos, está en la fiscalía, es una foto en Frontera Norte. Mi hermana está en Tulcán, contratado por un organismo internacional, dando capacitación a policías en el ECU 911 sobre protección especial a niños, niñas y adolescentes. Otra foto está en Frontera Sur. Es la evidencia, y eso está en el proceso. Otra foto está en Frontera Sur, haciendo un seguimiento para personas migrantes sobre inclusión laboral, también con otro organismo internacional. De hecho, la foto está en el auto de ese organismo internacional. La tercera foto también se dice, está en Ciudad de Frontera. Está en Las Covachas, o sea, esto, yo no sé si reírse, ¿qué? Está en Las Covachas de Atacames, comiendo ceviche con su hijo de 11 años. Son las pruebas. Y un testimonio de 2 personas que de hecho en el juicio oral la misma jueza desestima a una de las testigos. O sea, tenía seguimiento policial, etcétera. Seguimiento policial, y las fotos son de ese tipo. Hay reuniones de gente del movimiento guevarista donde están, nosotros, o sea, a estas alturas, perdón, pero ya no nos queda más que reírnos, donde están reunidos conversando en el Sit and Coffee, fotos. Entonces dijimos del centro de operaciones de este movimiento insidioso, incendiario, que viene a destabilizar al Ecuador. Tomando café en el Sit and Coffee. Son parte de las evidencias que se presentan en el juicio, son los libros de marxismo de mi hermana. Libros de marxismo, y eso está. Parte de las evidencias, porque allanan un local donde se reunían, son bombos, con los que salían a las marchas. Bombos. Y esto era simbólico, porque yo hasta ahora, o sea, es que todo es bien absurdo. Se presentan escudos, son de cartón, no son ni siquiera de lata. Son unas cositas así con las que marchaban, que decía Movimiento Guevarista. Se presentan las banderas también como evidencia de eso. Y supuestamente para hacer, no sé, bombas molotov, no sé, o sea, no sé cuál es el criterio, se presentan botellas vacías de gaseosa, pintura y thinner, porque con el thinner se diluye la pintura. Pero esas son las evidencias más fuertes que hay contra ellos, y sí es bien importante enmarcar en el contexto en el que se hace este operativo. Este operativo se hace el mismo día que estaba de visita en el Ecuador la esposa del presidente de Estados Unidos. En los medios de comunicación, la policía, y por eso nosotros sí agradecemos muchísimo el espacio que nos están brindando acá, y agradecemos muchísimo también los códigos ontológicos y la ética de este espacio, porque en medios de comunicación masivos, grandes, nacionales, se hace una rueda de prensa donde aparece la policía, donde aparecen una serie de autoridades demostrando trabajo, supuestamente, y donde primero hacen una serie de acusaciones que ni siquiera estuvieron en el juicio. En la rueda de prensa esa se dijo que estaban listos para hacer secuestros a la semana siguiente, que estaban listos para traer una especie de guerrilla urbana, o sea, toda una serie de cosas se plantean en la rueda de prensa, que eso ni siquiera está en el juicio. O sea, esto es un hecho político, es una persecución política. Y porque insistimos, todos están sentenciados con cosas indiciosas, no hay pruebas. ¿Qué edad tiene Gabriela? Tiene 38 años. Yo quisiera leerle, si me permiten, el argumento de la jueza, y van a ver que es doblemente indicioso, porque es indicioso por su posición política, pero por ser mujer además. La jueza dice: entiendo que conocía esto por ser la cónyuge de uno de los procesados, al menos a esa fecha, puesto que compartían el mismo domicilio, realizaban actividades recreativas junto con el hijo en común que tienen, y ella participó también de algún recibimiento de viaje, nombra ahí a las personas. De tal manera que tuvo beneficio económico, al igual que recibía a su cónyuge. Al cónyuge no se le probó beneficio económico. Y ella le está diciendo que entiende que conocía por ser la esposa. Pero esto es el argumento de la jueza.
para la sentencia. Como es la esposa, y como tienen un hijo y hacían actividades recreativas, que es esta foto, la prueba, ¿no? Están en Atacames comiendo ceviche. Entonces, como hacen estas actividades recreativas con el esposo, ella se beneficia de un beneficio que no se le prueba a él. Dios mío. Entonces, a partir de ahora, a las mujeres nos tienen que sentenciar porque somos por ser las esposas o las parejas, por ser madres, por estar con los hijos, y por tener hijos en común, por ser la esposa de alguien. Además, insisto en esto, yo sí quiero aclarar, a él tampoco se le ha aprobado nada. ¿Los dos están detenidos? Los dos están detenidos. ¿Y el niño? Y en este medio, y a eso iba, tenemos un niño que primero en el operativo, y algún día, porque nosotros vamos a ir a instancias internacionales, ¿cómo se hizo el operativo? A mi sobrino tenía 11 años. En el operativo le apuntaron con rifles con linterna en la cara. Él se despertó así, con rifles que le daban contra su cara, esos rifles que tienen con linterna, porque fue estilo Robocop, fue un operativo de los que no se hacen contra los verdaderos delincuentes del crimen organizado. La fiscalía y la policía los últimos años. Foto, ¿no? Y al niño lo despiertan así. Él tiene un diagnóstico complejo de estrés, de ansiedad después de todo este proceso. Él pierde a su padre porque su padre está en prisión y ahora su madre también está en prisión y además se violenta el derecho de este niño por otro lado también. No le permiten ver a los padres. Él no vio a su papá hace un año. Y ahora no se le permite ver a su mamá. O sea, le están negando el vínculo, siquiera el poderlos ver. Qué increíble. ¿Y esto es orden de quién? ¿Del Ministerio del Interior? ¿De la Comandancia de Policía? Las no visitas entendemos que es del SNAI. Y esta decisión del juez, que insistimos, no terminamos de entender porque se supone que era un habeas correctivo. Si ella recupera su salud es porque funcionó el habeas. O se van a esperar que se empeore para tratar que revisemos de vuelta. Ella, insisto, va 1 mes y medio sin haber recibido una sola atención médica, sin haber recibido ni una de las pastillas que ella necesita para el tumor. Entonces el tumor crece otra vez. El tumor estaba controlado en la audiencia, justamente la médica dice está controlado. Si seguimos así, tal vez en 6 años, 7 años tengamos que dejar la medicación. Pero ¿y ahora qué hacemos? Tengo un retroceso de vuelta. Actualmente estamos estimando que ella perdió algo así de 7 kilos en 1 mes y medio. Está perdiendo el pelo. No recibe ningún tipo de atención. Yo entiendo que hay una mirada súper, que todos estamos luchando, todas las personas estamos en contra de la impunidad, más en nuestro contexto de esta crisis de seguridad, no, todos estamos en contra de la impunidad, pero acá no estamos pidiendo impunidad, acá estamos pidiendo justicia. Y acá estamos pidiendo que se garanticen los derechos que tienen todas las personas, ojo, ¿no? Al margen del crimen incluso que hayan cometido. Pero lo que estamos pidiendo nosotros es justicia y que el sistema judicial deje de ser la herramienta a través de la cual se persigue la clase política, el poder, persiga a la oposición, porque esto es aleccionamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Después de que los detuvieron, buena parte de movimientos sociales se han replegado. Lo que están haciendo es diciéndole a usted que se opone, que le discute, que tiene alguna postura contraria, mira lo que te va a pasar. Te van a meter preso y te van a borrar y van a eliminar todos tus derechos. Pero además, no es que va a ser dentro del marco de lo jurídico. Perdón, pero las leyes no están funcionando acá porque es indicioso, no es probatorio. A usted le tienen que probar. Y lo están haciendo. Usted, como es de izquierda, hizo esto. En el juicio sientan a una serie de policías, en las audiencias de juicio, una serie de policías. Todos los policías dijeron qué le vio haciendo. Como ellos decía, reuniéndose en la cafetería. Yo le vi hablando. Y entonces cometió algún delito. No. El principal investigador dice, no le vi cometiendo algún delito. Pero asumiría que las reuniones eran podría.